Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta palabra. Bendito Dios, dejamos en tus manos, Señor, esta porción que hoy vamos a estudiar. Te pedimos, bendito Dios, que tú estés hablando a nuestros corazones, que tú estés, Señor, iluminándonos, Señor, con tu verdad. Padre, para que hoy los hermanos puedan llevarse, Señor, algo en su corazón. Amén. Bendito Dios, una porción de tu palabra. Señor, te alabamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje va a estar centrado en el libro de Lucas, capítulo 7, si quieren ir buscando, versículo 11, una historia que es muy conocida y que también marca de alguna manera, podríamos decir, un antes y un después, un punto de inflexión en lo que fue el ministerio de Jesús, ¿sí? Dice como título: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Bien, vamos a leerlo y después dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. En esta parte de la historia, Jesús estaba de alguna manera iniciando ya su ministerio, se estaba haciendo conocido. Antes de este suceso, Jesús, dice el libro de Lucas, que Jesús estaba en Capernaum, ¿sí? Una región en donde él estuvo predicando, una región donde él hizo milagros sorprendentes. Particularmente dice la Biblia, un día antes de que él fuera a Naín, que ahora vamos a ver que es un pueblo, dice que él estuvo en Capernaum y él sana. El otro día, no sé si fue Elis que abrió la reunión con la historia de cuando Jesús sana al siervo, un centurión, ¿sí? Un centurión, jefe de los soldados, tenía a su siervo que estaba muy enfermo, y dice que lo mandó a llamar a Jesús porque había oído de él, y dice que el centurión amaba mucho a su siervo, dice que lo quería un montón. Entonces manda a llamar a Jesús, y cuando Jesús está viniendo con sus discípulos a su casa, dice que el centurión mandó a los siervos al encuentro, y dice que le mandó decir a través de los siervos que no fuera Jesús a la casa porque él no era digno de que Jesús entre en su casa, ni tampoco se consideraba digno de él estar ante los pies de Jesús. Pero dice: yo soy un hombre de autoridad, le dice el centurión, le mandó a decir a través de los siervos: yo soy un hombre de autoridad, dice, yo le digo a una persona que vaya y va, le digo que venga y viene, dice, tú haz lo mismo, le dice a Jesús. Entonces Jesús le mandó a decir unas palabras a través de los siervos para el centurión, y dice que cuando los siervos llegaron a la casa del centurión, el siervo del centurión estaba sano. ¿Sí? Y Jesús dice que se volvió a sus discípulos y les dijo: ni aún, dice, en todo Israel he hallado tanta fe. Imagínense la fe que tenía este centurión, ¿sí? Él en primer momento había creído en Jesús. Y un día después que ellos salen de esa región de Capernaum, más o menos una hora caminando, dice que Jesús iba con sus discípulos y con una multitud. Imagínense que al predicar, al hacer milagros, había mucha gente que lo seguía. Jesús estaba, de alguna manera, se estaba extendiendo su fama por todo Israel, y de alguna manera la Biblia nos deja saber que este era el principio, ¿bien?, del ministerio de Jesús, de él hacerse conocido. Sabemos nosotros que cuando Jesús se hizo conocido, empezaron los conflictos, empezaron las personas a odiarlo, ¿sí? Empezaron los fariseos a ponerse en contra. A medida que Jesús iba siendo más famoso, también se iba siendo más odiado, ¿sí? Porque nadie de los fariseos, de los líderes religiosos de esa época, creían que Jesús fuese el Mesías. Lo rechazaban totalmente. Entonces, a medida que la fama de Jesús iba extendiendo,
Jesús se acercaba a personas importantes. Imagínense lo que era un centurión en ese tiempo, ¿sí? Hoy podríamos decir, no sé, el general del ejército argentino, ¿sí? Capaz que lo vemos en televisión nomás. Pero Jesús, imagínense que esa persona importante le dijo a Jesús que ni siquiera él era digno de acercarse a él. Entonces, con toda esta fama, ¿no?, que se iba extendiendo con los milagros, las sanidades, Jesús decidió hacerse paso e ir a un pueblo muy chico que se llamaba Naín. Bien, era una aldea agrícola, era un pueblo de trabajadores pobres. Dice, ni siquiera habían caminos que llegasen a ese pueblo, solamente uno solo, ¿sí? O sea, los caminos más transitados de esa época conducían a cualquier lado menos ese pueblo. O sea que definitivamente Jesús quiso estar en ese lugar, ¿sí? Amén. Dice, bueno, estos son datos históricos, que era un pueblo de alrededor de 200 personas, ¿sí? Un pueblo pobre y pequeño, ¿sí? Un total cero a la izquierda, podríamos decir, entre lo que era Israel, ¿no? Las ciudades importantes, las personas importantes. ¿Qué podía pasar ahí en un pueblo pobre, chiquito, alejado de todos los caminos transitados, ¿sí? Pero sin embargo dice que Jesús fue hasta Naín con sus discípulos y una multitud de gente que lo seguía. Entonces dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, en el versículo 12 dice, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora ustedes se ponen a pensar, decirle a una viuda que está en medio de podríamos decir, ¿no? Ahí no me sale la palabra, iba a decir procesión, pero no, es... duelo, procesión, sí. Crisis. La tengo anotada acá, esperen. Cortejo, ahí está. Sí, cada tanto una palabra se escapa. Imagínense una viuda despidiendo a su único hijo en medio de un cortejo, que venga una persona y le diga, no llores. Hoy para nosotros eso quizás sería un insulto, pero en ese momento las palabras de Jesús no eran un insulto, sino que iba a ser una muestra de compasión, ¿sí? Más adelante vamos a ver, la Biblia habla en varios versículos, ¿sí? Vamos a buscar Jeremías 6:26, me lo pueden buscar ahí, así yo, porque no lo busqué acá, vamos a leerlo. Dice, hijo de mi pueblo, síguete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único. Ahora, buscame Zacarías 12:10. Vamos a ver que la Biblia esté perdiendo a su único hijo tiene un significado, ¿sí? Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, ¿sí? En la Biblia, varios versículos, yo solamente anoté 2, pero hay muchísimos más. Un sinónimo de un gran dolor desgarrador se lo compara con la pérdida de un hijo único. No sé si ustedes conocen alguna persona que le haya pasado, pero la Biblia llama ese dolor como un dolor sin comparación. O sea que esta mujer estaba pasando un dolor muy grande. Jesús, que le dijo, no llores. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, una persona viuda y una persona que estaba perdiendo a su único hijo era una persona totalmente desamparada. En la cultura de ese tiempo, ¿sí? Cuando se casaban las personas, era deber del marido, de la familia del marido, ser el sustento de su hogar. Pero la cultura decía que si la mujer quedaba viuda y el marido se moría, esa responsabilidad de sustento, ¿sobre quién caía? Sobre el primogénito.
¿sí? Entonces, no solamente que esta mujer había perdido a su hijo, sino que había perdido su sustento. Y en los cortejos fúnebres de esa época, no es que iban familiares, no, dice que la gente se reunía e iba por empatía, dice que todos lloraban alzando la voz. ¿Sí? Calculo que ellos dice acá, dice en el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Sí? Dice ciudad acá en la Biblia, pero era un pueblo. Había mucha gente en el cortejo. Una mujer totalmente desamparada, una mujer que había perdido a su hijo, había perdido su sustento, pero ahora se encuentra con una persona que le está diciendo: no llores. ¿Sí? La mujer no solamente tenía dolor espiritual, porque también en la cultura de antes, cuando una mujer queda viuda joven, significaba que el juicio de Dios había caído sobre ella. ¿Sí? Cuando una persona quedaba viuda joven, se decía que la persona estaba bajo juicio de Dios, que eso le había pasado por algo. Esto lo vemos, pero no lo anoté, en otros pasajes que no van al caso, pero nos dejan saber que ella espiritualmente estaba mal, pero también devastada económicamente, porque todo lo que ella tenía, absolutamente todo, dicen los teólogos que ni siquiera familiares le quedaban, por los indicios de la historia y lo que cuenta la Biblia en otros pasajes, ni siquiera familia, nada, una persona sola, desamparada. Y más desamparada estaba porque nadie se iba a hacer cargo de ella. La gente la acompañaba por empatía a la procesión, pero no es que, che, venite a mi casa a comer, no. Una persona, generalmente en ese tiempo las personas tendían a quedar en la calle tiradas, como indigentes. Imagínense el estado en el que Jesús encuentra a esta mujer, un estado de desamparo total. Pero va a venir algo que a ella la va a hacer resurgir, que es de lo que yo les quiero hablar de hoy: la compasión de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Dice el verso 14, vamos a leerlo, dice: y acercándose Jesús, después que le dice no llores, dice: acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate, le dijo. Acá tenemos algo muy importante, que también era algo mal visto en esa época. Muchas cosas, la Biblia misma las relata, muchas cosas mal vistas en esa época era que una persona toque un féretro. Eso significaba inmundicia, eso significaba contaminación. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento tocando un féretro de una persona muerta? Para la gente, este se está contaminando. Si este supiera lo que está haciendo. Pero Jesús estaba demostrando que a él no le afectaba totalmente en nada. A él, de lo que era inmundo para las personas, lo que era contaminado, de ahí podía salir vida. A Jesús no, vamos a decirlo de una manera actual, a Jesús no le cabían ni las balas, ¿sí? Él iba para lo que para la gente era contaminado e inmundo, para Jesús ahí había vida. Si nosotros vamos más adelante, el versículo 39, es otra historia, cuando Jesús entra al hogar de un fariseo. Bien, los fariseos eran los doctores de la ley, ¿sí? Eran personas religiosas, pero dice que este fariseo quiso recibir a Jesús en su casa, y dice que había una mujer que era pecadora, dice la Biblia, y al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y cuando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Y escuchen, dice, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: por Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Imagínense, más adelante, los fariseos, si este es profeta, este tendría que saber quién es la mujer que lo está tocando él.
inmunda y pecadora. Imagínense con una persona que estaba viva, imagínense Jesús tocando un féretro, parando la ceremonia. Para la gente era algo inmundo. Jesús estaba totalmente rompiendo cualquier esquema en ese momento. Y vamos a ver, dice el versículo 15, el 14 dice, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. El chico resucitó. Y este es el primer milagro de resurrección que hizo Cristo. Creo que fueron 3 las personas que Jesús resucitó. En el Antiguo Testamento, creo que está en Primera Reyes, no sé si lo noté, 17, la Biblia relata la primera resurrección de una persona, obviamente por obra de Dios, que fue a través de Elías, que resucitó al hijo de una viuda también, que era la viuda de Sarepta. Imagínense en el Antiguo Testamento, 900 años después, viene Jesús y resucita a la primera persona. Y acá hay un dato muy clave, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. La gente empezó a ver que Jesús era el Mesías, era el profeta que se le había sido anunciado, que iba a venir. En ese momento se estaba extendiendo la fama de Jesús. En ese momento Jesús hacía milagros y Jesús hacía sanidades. Jesús, escuchen, Jesús se codeaba con gente importante como el centurión, pero también iba a lugares que para la gente estaban totalmente olvidados. Jesús se codeaba con personas que eran de gran estima, pero también se acordaba de los desamparados. Jesús también se acordaba del que nadie se acordaba, porque les puedo asegurar que esa mujer viuda, que ya no tenía sustento, seguramente estaba destinada al desamparo total, al olvido total. Pero Jesús, dice la Biblia, que se acordó de ella. Y dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús le estaba devolviendo no solamente la vida de su hijo, sino que Jesús le estaba devolviendo su sustento. Imagínense cuántas muertes quizás hubieron ese día, cuántos cortejos fúnebres quizás hubieron en toda la nación de Israel, pero Jesús quiso estar en ese lugar. Jesús quiso tener misericordia de la viuda. Y muchas veces, imagínense, hermanos, si usted se siente desamparado, imagínense cómo se sentía esta mujer. Qué mayor consuelo para un cristiano saber que Jesús se acuerda de los desamparados. Porque, hermano, le puedo asegurar que debe ser horrible sentir que uno perdió todo, que ya no le queda nada en la vida. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, quiero que busquen el versículo Hebreos 4:15, un versículo muy conocido, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice la Biblia que Jesús es cuando Jesús resucitó, Él es el sumo sacerdote. Amén. ¿Sí? Él es el sumo sacerdote nuestro. Y nosotros que somos su real sacerdocio. Amén. Entonces dice, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Déjame decirte que Dios no es ajeno a tus problemas. Dios no es ajeno a tu situación. Ustedes piensen que Jesús se codeaba con las personas más importantes de la región de Israel, pero también se acordaba de los desamparados, de lo que ya, de lo que la misma gente se olvidaba, Jesús no se olvidaba. ¿Sí? Hoy el pastor decía, Salmo 121, Dios es nuestro protector. Después lo mira, dijo en Isaías 41, con Dios nosotros no debemos temer
no debemos desmayar, porque nosotros no estamos solos y porque Dios siempre nos va a sustentar con su poder. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús le dice a la viuda, no llores, no llores. Pero el no llores de Jesús era una frase que representaba consuelo, porque Jesús le iba a devolver a su hijo. Amén. Y cuando vos te sientas desanimado, cuando vos te sientas desamparado, que pareciese que, porque nosotros en nuestra humanidad siempre tendemos, ¿no?, a preguntar a Dios por qué. Y nosotros quizás a veces no lo decimos, pero tendemos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios siempre se acuerda de los demás, pero de nosotros no. Déjame decirte, hermano, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Amén. Nunca pienses que Dios es ajeno a lo que a vos te pasa. El ejemplo de la viuda de Naín nos enseña que Dios se acuerda del totalmente desamparado. Imagínense que el poder de Jesús, que hasta le devolvió el sustento a esa mujer, hasta el más mínimo detalle. Y acá déjeme decirle que lo sorprendente de la historia de la viuda de Naín no es el milagro de la resurrección, es la compasión de Jesús. Los milagros en ese momento tenían un fin de que la gente crea, ¿sí? Porque no tenían la palabra revelada como la tenemos nosotros hoy. Pero Jesús se estaba mostrando como un Dios compasivo. Jesús se estaba mostrando como el Hijo de Dios, y fue por eso que la gente creía. Y miren este detalle, dice que cuando Jesús se acercó a Naín, dice que Jesús vino ¿con quién? Con sus discípulos, ¿y qué? Con una multitud. ¿Y qué había en Naín? Una multitud haciendo un cortejo fúnebre. Y ahora, de esas dos multitudes, dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Miren lo que era la predicación de Jesús. Ya tenemos dos multitudes que lo siguieron y que creyeron en él. Ese fue el ministerio de Jesús. Y déjame decirte que nuestro sumo sacerdote Jesús, Él es capaz de compadecerse de todo lo que te pasa. Amén. Él es nuestro refugio. Gloria a Dios. Nosotros debemos ampararnos en Él, porque Él no va a dejar que a ustedes les falte nada. Dios siempre extiende su mano a los sencillos, a los desanimados, no importa la situación que estés pasando, Dios siempre te va a extender la mano, y nosotros tenemos un montón de testimonios, porque eso, la verdad, hermano, que nos sobra. Podemos decirlo, y la verdad que cada miércoles, ¿no?, es un testimonio. Porque por ahí uno llega el momento de agradecer y capaz que alguno no se anima. Yo miles de veces quiero agradecer, pero sinceramente no me animo. No me animo porque yo después paso a predicar y agradezco acá. Pero no es que uno siempre tiene cosas para agradecer. Amén. Como dicen los hermanos, aunque sea por venir, aunque sea por el hermano que vino, que hace rato que no viene, aunque sea por el sustento, por el trabajo. Pero uno siempre tiene cosas para agradecer al Señor. ¿Por qué? Porque Él siempre está para nosotros, Él siempre está con nosotros. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios consolador, ¿sí? Hermanos, hoy esta palabra tiene el objetivo de que nosotros meditemos. Amén. En el caso de esta viuda, cuando nosotros tengamos un problema, pensemos en esta porción de la palabra también. ¿Acaso Jesús se olvidó de una viuda desamparada? No, hermano. ¿Se va a olvidar de usted? ¿Se va a olvidar de mí? Jesús se fue al pueblo más olvidado que existía. Pobre, chiquito, lejos de cualquier camino transitado, a buscar una mujer desamparada que ya no tenía más nada. Bueno, que esa historia pueda hacerle de bendición a usted. Amén. Amén. Confiemos que nuestro Gloria a Dios es un Dios compasivo. Amén. Apoyémonos siempre en Él, y creo que de esto nosotros siempre predicamos. Esto es palabra de Dios para su vida, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar los ojos y a darles gracias a Dios por su palabra. Señor, te honramos, te bendecimos, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres fiel, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, porque sabemos que así como tú te compadeciste, Señor, de esta viuda, Padre,
Tú no eres ajeno a nuestro problema, tú no eres ajeno a nuestra situación, no importa qué tan grave pueda ser, Señor. Sabemos, bendito Señor, que cuando tú, Señor, te compadeces, Señor, de tus hijos, Padre, tú no nos desamparas, bendito Señor. Padre, gracias, bendito Señor, por cómo tú eres, Señor, con nosotros. Gracias, bendito Padre, por todas y cada una de las bendiciones que has traído a esta casa, Señor, y te pido, Señor Padre, que tú nos sigas proveyendo, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Señor, la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.